Muy buenos días, muy buenas tardes. José Ignacio Noguera desde su Club de Lectores del capítulo PMI Madrid. Seguimos en nuestras reflexiones sobre el modelo de gestión de cambio basado en ADCAR. Y continuamos con nuestros facilitadores, Énica Lenón y Antonio Noguera, leyendo lo que sería y tomando y entendiendo lo que sería en el capítulo 2 y el capítulo número 3 del libro, ¿no? Tenemos para el día de hoy el capítulo número uno y el capítulo número dos, Awareness y Desire, conciencia y deseo, que si se dan del lado derecho, lo que estaría en el capítulo uno y dos, ¿ok? Y unos índices por arribita, frase del día, un pequeño resumen de nuestro super consultor y puntos importantes que él plantea, ¿sí? Y estaba viendo esta frasecita por arribita, que me pareció bien interesante. Conciencia no es un deseo, como ruido no es información. O sea que cuando dijiste conciencia y deseo me suena así como orgullo y prejuicio. Tal Me cual, hizo pensar en la, el libro. Sí, tal cual. Y la última frase de esa imagen que está ahí, de Seth Godin, que dice, quemar tu casa va a atraer a la gente, pero es una manera eh, ridícula de renovarte. sí, sí. Y lo hice ¿por qué? Porque en primera instancia, es decir, en esta forma, en esto de compartir con los miembros del club, yo pronto decía, bueno, pero ¿qué es lo más parecido a esto? Y yo dije, bueno, el acto de venta. Y cuando me busqué lo que era lo que llaman el embudo de venta, hace mucho énfasis en que dar conciencia no es lo mismo que deseo. Y peor que a la mitad del camino también entre conciencia y deseo hay un punto medio. Yo dije, bueno, pero ¿existe realmente una diferencia? Hay que considerar que son cosas diferentes, ¿verdad? ¿Sí o no? Y este es el canal de conversión en ventas, ¿ves? Y tenemos conciencia, interés, deseo y acción. Y fíjate que en el medio de los dos hay algo que se plantea como interés, que no está en el modelo. Bueno, la generación del interés, claro, en el cliente. Entonces, pero ahí es como manejando la necesidad, que lo ideal es que manejes una necesidad real, no que le crees una necesidad ficticia, ¿no? Para llegar a ese interés. Ujú. Estefano, ¿estás por ahí? ¿No? Tú sabes que Oye, estaba... ese nombre Seth Godin, disculpa, pero me quedé enganchada con el nombre del señor antes. No, súper, Sí, no, Sobre todo, y yo revísalo, creo, sí, revísalo. yo lo creo estoy que sobre revisando, pero es todo, que por Seth, que me recordó a Seth, el de Egipto y toda Sí, mira, esa que ya parte un va, que poco tenemos a Estefano que va a hacer un comentario, ¿no? ¿Ok? sí, Estefano. yo creo, hay algo que sobre lo de awareness y desire, yo creo que, yo no sé qué le parece a los demás, pero yo creo que desire viene siempre después de cuando creas verdaderamente awareness y de cómo creas el awareness. Y creo que completamente de acuerdo con que awareness no es información, porque sobre todo en las organizaciones más grandes, la cantidad de información que fluye es gigante, pero no necesariamente estás creando awareness de nada. Entonces, sí, ese era el comentario que tenía. Sí, No, súper válido, sí. sí, sí. Y fíjate que viéndolo en eso, fíjate, tenemos atracción, conversión y atracción. Tú tienes blog, presencia en redes sociales, páginas de captura, tienes 1000 contactos. Luego vas a interacción, que ellos empiecen, sería el interés, ellos empiezan a interactuar contigo, crear un vínculo con el prospecto, autorrespondedor, programas de contenido, videos, y te dicen que eso vas a ir hacia la etapa 2, convertir, de 1000 contactos pasas a 100, que sería la conversión. Y después la fidelización, clientes son 10. Claro, yo lo que entendería es que en esto tú esperas que de los 1000 contactos de los empleados se transformen en 1000 convertidos, ¿no? Claro, Sería lo cuando, ideal. cuando habla, cuando hablas de cambio organizacional, deberían estar convertidos los 1000. El punto es el tiempo y el proceso que sucede para que eso ocurra. Exacto. Y me gusta la analogía que se está utilizando desde la perspectiva del funnel de ventas,
porque eso es lo que termina pasando con los negocios, ¿no? Tú terminas, y más ahora visto desde la perspectiva de las redes sociales, que generas ese funnel amplio o ese embudo tan amplio de 1.000 contactos y terminas cerrando 10 clientes y eres un bárbaro. Entonces, pero cuando hablamos de cambio organizacional, probablemente te vaya a pasar así y vas a tener que hacer este embudo varias veces, de tal manera que todos terminen comprando el cambio. Al final, hay una ola y es tal cual como pasa con la tecnología. Tienes tu ola de los que se montan en el cambio inmediatamente, que son los que inmediatamente. Innovator, como lo dice Sí, el... exactamente, pero son los innovadores que son los, apenas sale el cambio, ¡pum!, se metieron. Después empieza la curva y después entonces los late adopters, que son los al final, que son los rezagados, por llamarlo de alguna manera, que se terminan montando el cambio. Sí, sí, pero bueno, se los traje. Awareness, conciencia. Es importante entender la necesidad del cambio, sus razones y los riesgos de no actuar. Frase del día. Lo que se necesita para cambiar a una persona es cambiar la conciencia de sí mismo. Muy interesante, ¿no? Con la pirámide de Maslow también. Me hiciste ir a buscar 10 frases que se estuviesen relacionando con eso, ¿no? Para no mencionar, digamos, las 10 frases, esto es una idea que tiene históricamente hablando, ¿no? O sea, con registros históricos, más de 4.000 años haciendo el recorrido desde Sumeria, Egipto, Cristo, y todo ese post que viene después de Cristo. Entonces, el antes y el después de Cristo. O sea que realmente la humanidad viene trabajando esa capacidad de desarrollarse, esa capacidad de crecer personalmente, esa capacidad de podemos hacerlo mejor, haciéndote consciente, por supuesto, de ti mismo, iniciando por ahí. Eh, y bueno, me encantó, me encantó. Bueno, pasando inclusive por la mitología griega, ¿no? O sea, porque Apolo es uno de los o por lo menos en el templo de Apolo, está escrito, conócete a ti mismo. Ah, qué Entonces, interesante. interesante, sí. Sí. Y luego teníamos en el resumen, la conciencia implica entender las necesidades de cambio, sus razones y los riesgos de no actuar. Y para construir conciencia es fundamental comunicar el propósito del cambio, sus beneficios y las consecuencias de no implementarlo, Sí. ¿no? Si no Bueno, lo haces, ¿qué Antonio, te pasa, no? Sí, lo que pasa es que muchos de los cambios, normalmente los cambios organizacionales vienen top-down. Entonces, con base en la estrategia que tú planteas y los objetivos que tú quieres alcanzar, normalmente implica cambios organizacionales o cambios en las funciones o cambios en la manera de hacer las cosas. Si hablas de, por ejemplo, promociones en cualquier industria, una promoción es un cambio, porque estás cambiando la forma de vender y la forma en que te percibe tu cliente, porque lo que quieres es incrementar ventas. claro. Entonces, ok, ¿qué pasa si no tomas la acción? Que ahí es donde está el punto. Es cómo los monto todos en el cambio, porque obviamente el cambio tiene que responder a una razón más profunda y es entender el por qué la organización está cambiando. Y normalmente o cambias porque quieres ser mejor o cambias porque el mercado te está llevando a cambiar. Y empiezas a tener detrimento en tus operaciones porque no estás haciendo esa lectura de hacia dónde va el mercado y cómo le llegas a tu cliente. Sí, Exacto. A mí me gusta mucho la parte esta de el manejo del riesgo de no actuar. O sea, ¿qué pasaría? Nos haríamos eso. ¿Qué pasaría si las personas que están involucradas o, digamos, no que las que están involucradas, las personas que ahora están identificadas, porque esta etapa del ADCAR busca justamente el involucramiento, busca que la persona tenga una comprensión, un entendimiento claro de ese cambio para que se identifique con él y para que empiece a involucrarse con esa necesidad de hacer algo mejor en el entorno en donde él se encuentra, ¿no? Entonces, no solamente le dices,
lo positivo que tiene el cambio, sino que también dejas una claridad de qué pasa si no lo hacemos. Eso es muy Entonces, cierto. Sí. que eso Y también moviliza. sí, ahí y yo lo que, fíjate, yo estaba viendo que tú estabas diciéndolo como el involucramiento, es decir, es como crear la base para luego involucrarlo, porque luego vendría el deseo. El Exacto. deseo es que lo involucraste, pero tú dices, pero vamos a hacer algo que tenga una base cierta. Entonces te Sí, dice, Estefan, sí, quería decir, Estefano, esta conversación es abierta, así que aquí nos colocaron en la foto nuestra, pero tú también estás. no, la próxima la Exactamente. ponemos a él. Y somos Sí, cuatro, y somos Bueno, cuatro, gracias. así que perfectamente. exacto, sí, sí. Por favor, déjalo abierto y te pones ahí con nosotros. Sí, y ahí fíjate que tenías los 5 factores que influyen en la creación de conciencia. ¿Cuál es tu estado actual? ¿Cómo las Ujú, personas perciben los problemas? ¿Realmente tengo un problema? La claro, credibilidad del emisor del mensaje. ¿Realmente que te lo está diciendo es confiable? ¿Ok? claro. Hay más de una vez que uno dice, esta persona que me está diciendo esto de que hay un problema, yo no creo en él. Y eso sucede mucho en las familias cuando tú das por hecho a la pareja. La circulación de rumores o de desinformación cuando no se actúa con la verdad. Y la Mm, contestabilidad de las razones para él, que tú dices, bueno, pero déjame criticar el por qué eso se está sucediendo, ¿no? ¿Sí? Entonces tendríamos puntos importantes para el gerente de proyecto técnico. Y dije, oye, pero ¿y esto cómo influye? Como hemos hablado, gerente de proyecto general, gerente de proyecto cambio, gerente de proyecto técnico, ¿no? Y entonces teníamos ahí, en el contexto de venta, conciencia, guarde, se refiere a la primera etapa del proceso en la que un prospecto se da cuenta que tiene una necesidad, un problema o puede ser resuelto, ¿verdad? Y era esa parte del embudo, ¿lo ves? Etapa de conciencia, conciencia, ¿verdad? Estás hablando de anuncios, publicaciones en blog, redes sociales, videos, libros, los bancos y fuera. En fin, yo me imagino que también uno está haciendo mucho eso en la empresa, ¿verdad? Porque sí, sí, uno debe Es estar haciendo parte, es ese tipo de... parte, es parte de la venta del cambio. Claro. Es parte de vender el cambio dentro de la organización. Porque al final necesitas que te compren el cambio. No es impuesto. Porque lo que termina pasando con la imposición es que probablemente puedas empezar a perder recursos valiosos. O la gente te sabotee el cambio. Entonces la iniciativa de cambio se ve amenazada por saboteo interno, porque no me estás vendiendo el cambio y no veo qué beneficio va a traer eso para mí. Sí, y creo que es ese, y de ahí viene ese objetivo que tú dices. El prospecto sepa que tiene un problema. El, el, el problema ahí, por lo menos, porque bueno, a mí me está sí, pasando a mí, perdón, Estefano. y el problema ahí es que hay momentos en los que, por lo menos, voy a poner un ejemplo, hay el uso de una herramienta que se creó para un propósito específico y de repente se vuelve como una alternativa para un montón de otros casos para las cuales no se creó. Pero entonces un equipo adyacente lo usa y lo sigue usando porque es más fácil que usar que, digamos, el estándar que se creó para todos esos otros casos. Para ellos el uso de esa herramienta es una solución perfecta, porque no depende de nadie más sino de ellos utilizar, por ejemplo, ese bloque para asignar un bloque de trabajo a un contratista, por ejemplo. Pero para el equipo de pagos es un problema gigantesco. Entonces, pero para ellos es como una bendición que tienen esa opción de usar eso, digamos, ese bloque para unos trabajos para los cuales no se creó. Pero entonces, ¿cómo haces tú en ese caso para decirles, mira, ustedes están creando un problema tremendo para pagos, pero para ellos eso no es un problema, para ellos más bien eso es una tremenda solución? Entonces, eso es algo bueno, o sea, quería como poner acá como ejemplo y como Mm, quería saber qué Tú, opciones creen que puede haber ahí. tú sabes que estaba recordando uno de tantos videos que yo comparto a veces con ustedes, que decía un neurocientífico, que el cerebro como tal no sabe qué es bueno o es malo. Simplemente ujú, él lo que tiene es unas respuestas a unas percepciones que él está recibiendo, ¿verdad? Y que eso está basado, y que esas respuestas están basadas en historias de actuar. Y por eso es que claro, existen esas uniones de las neuronas, ¿verdad? Y que lo otro es sí, que el cerebro es lo más eficiente posible en el manejo de la respuesta. Y por eso es que siempre da la misma respuesta, y por eso es que cuesta tanto cambiar de hábito. Tú estás claro, hablando de una persona que tiene un hábito y que vive en su hábito. Dice, bueno, pero eso es un problema.
No, este es mi hábito, yo soy eficiente haciéndolo. Y me recuerda esa famosa curva, la curva del cambio personal que te dice, la persona tiene que llegar a lo más profundo y darse cuenta de que está hecho un desastre. Si Sí, no o llega a sea, ese punto, no va a llegar, no va a subir. Dime, dime. sí, no, complementando un poco, o sea, el sistema de activación reticular justamente es el que es como el filtro del Excel. Entonces, cuando algo no es muy común en tu vida, no te lo pasa a esa memoria de largo plazo, que es a donde va a ir a buscar lo que él considera que es útil para ti porque lo tienes, porque lo vives constantemente. Y cuando mencionas, digamos, la parte emocional, que es la que está relacionada con la amígdala y es la que también llaman el cerebro emocional, ahí es donde guarda todos esos sucesos que te pueden haber pasado cuando tenías 5 años, cuando tenías 12 años, cuando tenías... Y él va a buscar la respuesta eh, eh, inmediata que está asociada a esa experiencia, aunque la que estés Ujú. viviendo hoy sea distinta, aunque el ser adulto que está hoy tratando en una corporación, su experiencia sea distinta, el nivel de riesgos es distinto, el nivel de capacitación que tiene, tanto de conocimiento y habilidad es distinto, pero su memoria emocional le traiciona o le ayuda, depende de la circunstancia, y la primera respuesta que sale es la de ese suceso que quedó grabado inmediatamente, además, porque aprendemos por emoción o por repetición. El sistema de Sí, activación articular eh, es más común reconocerlo por repetición, pero el emocional es inmediato. Entonces, o sea, es muy interesante, todavía me da vuelta lo que dijiste del ejemplo de la pareja, pero esa te la respondo más tarde. bienvenido, José. Está José Reyes con nosotros. Un placer, José. ¿Sí? Y entonces fíjate las cositas aquí que son interesantes. Primero, la importancia del por qué. Los equipos necesitan entender claramente por qué se realiza el cambio para comprometerse. Credibilidad del Mm. mensaje. Los Sí, líderes sí. técnicos deben ser confiables. Ahí es que viene tu ejemplo de la pareja, porque las relaciones, independientemente de que sea con tu pareja, con tu hijo, con tus padres, con el vecino, con tu compañero de oficina, las relaciones se construyen y se construyen a través del comportamiento que tienes con esa otra persona. A mí me encanta, yo sigo a una psicólogo que su apellido es Chiaravigro y ella te dice, mira, el amor, la palabra amor como tal no existe, tú no la puedes palpar, no la puedes tocar, no la puedes nada. Eso es una definición que tienes en tu mente y eso es conciencia. Pero el amar, el verbo, sí existe. ¿Por qué? Porque tú lo puedes ver a través de las acciones, a través del comportamiento. Entonces, esa historia de comportamiento que tienes con el compañero, esa historia de comportamiento que planificas la estrategia en una situación como esta de cambio, es la que te va a permitir que realmente se genere el nivel de confianza. Y hay un montón de cosas que no sé si nos dará chance de mencionarlas con esta lámina, porque es mucho contenido, o sea, la relación de confianza dirigida, que en este caso ellos pretenden a través de este método dirigirla para poder llegar más profundamente en el individuo. Sí, Entonces, por eso que yo digo que este método es muy profundo. Tanto el mensaje, ese mensaje que tú le das a la persona, lo construyes en forma y en contexto. En un contexto que esté muy clara la idea, pero en una forma porque tienes que saber a quién le estás hablando. Y ahí voy con el comentario que Antonio hizo hace rato. O sea, sabes si le estás hablando a alguien que se adapta o sabes que le estás hablando a alguien que es innovador. Y yo, perdón, yo a eso le agregaría, estás hablando con una persona que es auditiva, es visual, es sensitiva,
Porque no es lo mismo que yo le diga a José Ignacio, quiero transmitir una idea general o un par de ideas específicas. Y yo le digo a José Ignacio, tengo, de hecho te diría, mira José Ignacio, observa este par de ideas que tengo aquí. ¿Cómo lo ves? Ahí me estoy dirigiendo a una persona que es visual. Totalmente visual, exactamente. Totalmente visual, gracias. Ahora sí tuvo un auditivo. Y Escucha, dirigido al cerebro derecho, que debería de eh, utilizar la palabra mi idea general escucha, y no la específica. escucha lo que te estoy diciendo, presta atención porque es importante lo que te voy a decir. Tal cual. Sí, Estoy ahí, dando atención. ¿por qué es tan importante el por qué? Genera compromiso, disminuye la resistencia y conecta con el propósito personal. Y me estaba recordando esta resistencia al cambio. Él no quiere, no puede, no conoce, ¿no? Porque ¿cómo tú le haces que la persona entienda? Porque yo me recuerdo hace mucho tiempo que dijeron, cuando estábamos viendo Seis Sigma, hace muchos años, decían que Jack Welch introdujo Seis Sigma en General Electric diciéndole, si esto no se hace, la empresa quiebra y todo el mundo pierde el empleo. Entonces, ese por qué es fundamental, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Porque te va a romper la resistencia al cambio, ¿no? Después, claves para crear credibilidad, ¿no? Ajá, claro. Ahí manejas la incertidumbre. Y fíjate, Entonces, si te vas a la lámina de atrás, me recuerdo inmediatamente a Simon Sinek. Ah, sí, ah, Empieza con el por qué. sí, mira, ¿Sí? también lo recordé, sí. Lo muy recordé. cierto. Yo creo que han seleccionado muy buenos libros, ¿verdad? Sí. Sí. Las claves para crear credibilidad. Vale, mira, las leo y ustedes van ahí, vamos desarrollando la opinión. Comunicación transparente y consistente, ¿verdad? O sea, la transparente parece que, ajá, que todo esté muy claro, pero consistente, esa palabra es potente para poder redactar qué le quieres decir a la persona. Eh, Estefano lo acaba de poner ahí, coherencia, ¿no? Que sea coherente, que siga el mismo mensaje durante el tiempo y que no se transgiverse, No no es lo que se Y no, está pasando. transforme o no se cambie. y no es Ajá. solamente eso, es como que, por lo menos a mí me pasa mucho. Yo creo que o sea, uno crea eso mucho a nivel personal, cuando tú dices que vas a hacer algo y lo haces, cuando dices que vas a responder y respondes, creo que esa coherencia y esa confianza se genera, o sea, construirla tarda tiempo y se pierde en un minuto. Y creo que es súper importante para una persona que está generando gestión de cambio. Tiene que ser alguien creíble, alguien en que la gente confía, porque si no, o sea, bueno, por lo menos a mí me pasa que es muy difícil seguir y tomar en serio a una persona así, sobre todo cuando tú estás súper ocupado y una gestión de cambio va a implicar que vas a tener que invertirle de tu parte. Entonces, tú no le vas a invertir y no le vas a poner a alguien, ya tú estás súper ocupado, no le vas a poner a algo que alguien te viene a traer en el que no confía, en el que no cree. Sí. El sí, reconocimiento de los desafíos, que decirle, señores, estamos bien claros que lo que viene es difícil, ¿no? Claro, Sí, es muy bueno. y es salir de la zona de confort y poder entonces juntos atravesar este reto que viene. Ujú. Y se recuerdan que hablaban mucho de los patrocinantes. Sí, Ahí tiene patrocinio activo y sí. visible. Sí, y sabes que fíjate eso que también, perdón, hace referencia al tener modelo, ¿no? esto, ajá. No, que quería comentar esto por lo que dijiste de los patrocinantes y lo que mencionó Estefano del liderazgo también, ¿no? Porque es que este modelo no es un tema de un solo líder, ¿me entiendes? Este es un modelo que va involucrando a los líderes e inclusive de acuerdo a la etapa que está viviendo el modelo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque inclusive, no sé si más adelante lo veremos, que hace, digamos como que un paréntesis diciendo, recuérdense que no es lo mismo un líder que una persona con autoridad. Entonces, y en este tipo de gestión de cambio, donde nosotros queremos que las personas lo acepten, y fluyan con él, entonces lo que se seleccionan son justamente esos líderes que el volumen, la masa seguiría. Y que además el líder o esta gente que lo está llevando tiene una escucha activa y hace retroalimentación con los empleados, ¿no? Que es el último punto, ¿no?
Porque no es que yo estoy arriba y mando y no oigo a los demás, sino que estas personas las puede oír, ¿no? ¿Sí? Es Manejo de que rumores. tiene que haber esa retroalimentación para que efectivamente sepas si hay que ajustar o no el mensaje. Hay que mantener el Claro. fondo siempre constante y puedo cambiar la forma en que comunico para poder llegar a más audiencia. Eso es muy cierto. Es para cambiar la forma del mensaje. Porque a lo mejor lo estoy transmitiendo de manera equivocada. Sí, Pero el fondo sigue siendo el mismo, el fondo ¿sí? sigue siendo el mismo. Que es Manejo de la rumor, consistencia. sí, manejo de rumores y desinformación en la gestión de cambio, ¿verdad? No permita que los rumores acaparen la atención. Defiende los hechos, por cierto, de las Naciones Unidas. Identificación temprana, transparencia y comunicación clara, contrarrestar rumores con información verificable, refuerzo a los embajadores de cambio y mantener comunicación Y, continua. y normalmente los que empiezan con los rumores son los que se sienten amenazados por el cambio, Sí. son los que tienen mayor resistencia. Entonces, haciendo esa identificación temprana de esas personas, efectivamente poder trabajar con ellos y transformar su percepción, porque al final es una percepción de qué está pasando con el cambio y cómo lo está afectando a esa persona y qué está haciendo esa persona para sabotearlo de alguna manera, ¿no? Ujú. Sí. Me pareció muy interesante ese contrarresta los rumores con información verificable, porque lo que uno ve es que lo que está sucediendo es que los líderes no están dando información verificable, sino que se mantienen Claro. dentro del rumor, simplemente emiten opiniones, opiniones y opiniones, ¿no? ¿Ok? Y tenemos 3.4 identificación de estilos cognitivos, adaptadores versus innovadores, ¿no? ¿Verdad? Dice, un Sí. adaptador es un perrito y un innovador es un gato, con Z. Sí, ese estilo está fenomenal. ¿Sí? Creativo, anárquico, teórico y zigzag. Un gato, ¿verdad? Sí. Mira, aquí hay un comentario que me llamó mucho la atención. Bueno, primero, dejar claro que esta teoría la usan para la resolución de problemas, ¿no? Que fue un poco, me fui a leer un poco en internet sobre Kirton. Entonces, pero en relación al ADCAR, Kirton sostiene que son necesarias las personas que tienen estas dos visiones. No es que una descarta a la otra, sino que al contrario, son necesarias, complementarias y la recomendación es que en todo equipo existan de las dos visiones. Entonces, la parte de los adaptadores, que son personas que se pueden resistir a esa primera etapa de conciencia. ¿Por qué? Porque esta persona le gusta ir de lo conocido a lo desconocido y de pasito a pasito, poquito a poco. No me estén trayéndome cambios aquí demasiado grandes porque se sienten muy incómodos con eso. Entonces, y en el caso de los innovadores rompen paradigmas, mientras sea totalmente distinto, mejor, ellos están abiertos a lo que sea del cambio. Entonces, esta, esta, en el modelo ADCAR, los adaptadores serían unos buenos líderes en esa etapa del proceso. Así. Perdón, los innovadores, me equivoqué. Los innovadores serían unos buenos líderes en esta primera etapa del proceso. ¿Por qué? Porque están abiertos totalmente a la idea del cambio. Y en las etapas finales del ADCAR, que vendrían siendo la parte de conocimiento y de reforzamiento, entonces los adaptadores se sienten más cómodos en esa etapa. Los gatos, los perros. Exacto, Sí, es sí. interesante, inclusive para definir la estrategia, que también eso un poco te lo explican, o sea, defines la estrategia y empiezas a repartir esa responsabilidad en las diferentes etapas. Bueno, ¿a quién pongo? ¿A qué líder coloco yo en ese lugar? Bien interesante, dependiendo Sí. de cuestión que prefiero, un gato o un perro, ¿no? Y luego tenemos el deseo. Este componente representa la motivación y decisión personal de apoyar y participar en un cambio, ¿verdad? Y la frase de James Allen. Te volverás tan pequeño como tu deseo controlador y tan grande como como tu aspiración dominante, ¿no? Vete un momento a la lámina anterior y aquí quiero resaltar dos no, no, ahí.
las dos palabras que para mí resonaron un montón: motivación y decisión personal. El deseo termina siendo una decisión. Adelante. Mm, vale. Decisión, bueno, decisión, yo diría decisión personal, el vicio de querer salir de eso, porque el deseo es algo que te busca, ¿no? Te domina, ¿no? ¿Ok? Sería esa aspiración dominante, ¿no? Y resumen, ya No, habíamos sin él visto. se ha apasionado, vale. Sí, no, pero es que un deseo es algo que te vuelve loco, ¿no? Ah, no esté dando más explicaciones, ya Sí, yo dije. ¿verdad? Y fíjate, el capítulo identifica cuatro factores clave que tienen el deseo de un cambio: la naturaleza del cambio y qué es lo que esto significa para mí, el contexto organizacional o ambiental, la situación personal del individuo y la motivación intrínseca, ¿no? Y yo cada vez que veo un acrónimo, yo digo, ¡ay! ¿No? ¿Verdad? Claro, claro. Ese acrónimo en español es: ¿qué hay ahí para mí? ¿Qué hay ¿Qué ahí hay para para mí? mí? ¿Qué hay para mí? Exacto. Que hay Dime para qué hay mí, para mí. Vamos a ¿dónde cambiar, dime está? qué hay para mí. Exacto. Eso No, es. y tengo una amiga que ahorita tiene serios problemas con su pareja y está dándome que le pega perfecto todo esto, ¿no? Es que tú tienes ya, ¿cuánto? Pero Ocho es que años con una eh, persona, lo das por hecho y la primera cuestión es que te dicen, tú le vas a decir o te van a decir a ti, bueno, pero ¿qué hay para mí para esto? ¿No? Mm. Es muy rudo lo que dije, ¿verdad? Sí, ¿Ok? pero ¿sabes qué? Qué interesante. O sea, también vuelvo desde la perspectiva de la pareja, ¿no? Porque muchas veces nosotros en esa etapa de enamoramiento nos trazamos toda una imagen de esa persona que está al lado de nosotros, pero después de 8 años estás con esa misma imagen, estás con esa misma persona. Yo digo que no, y no digo, y no porque sepa el contexto de la otra pareja, digo que no por mí, porque yo no soy la misma que era hace 8 años. Entonces, creo que es un proceso de cambio que ambas partes, las dos personas que están involucradas en esa construcción de relación, tienen que estar activos, participativos, constantes. Sí, sí, Mm, ante lo que se viene enfrente, tanto como persona como como empresa, tú le dices, este cambio va a ser bueno para ustedes. Por ejemplo, y perdóneme el ejemplo, ahorita en España hay muchas fusiones y tú te das cuenta como empiezan a pelear con las fusiones porque dicen, bueno, pero con esta función, ¿qué es lo que va a quedar para mí? ¿Qué es lo que queda para mí como Estado? ¿Qué va a quedar como para empleados? ¿Lo ven? Es un serio problema, ¿no? Entonces teníamos el primero, el túnel de venta, estamos en Design, estamos acá, en la que el cliente se convierte en un cliente interesado que ha evaluado la oferta y está considerando comprarla. Es decir, previamente está el interés. Entonces, la guardia tú dices 145% de impresiones. Y yo me pongo a pensar ahorita cuando tú vas a LinkedIn, que te dice, estos son 160 impresiones. ¿Eso qué significa? Que hubieron 160 personas que le pasaron enfrente. Pero eso no significa que hay un deseo, porque luego tú tendrías que decir, hay un interés, significa que en lo que tú pusiste había un link para que las personas viesen. ¿Lo ven? Entonces tú tendrías que decir cuántas personas de esas fueron al perfil de YouTube para ver los canales, los videos del Club de Lectores. Y luego de eso vendría el disar, que es cuánto de porcentaje de eso dice yo me quiero meter en el Club de Lectores. El 28%. Y la acción sería cuánto me meto y me hago miembro del capítulo. ¿Lo vieron? vale, exacto. El de pulgar arriba. El pulgar arriba. Es decir, no, lo primero que yo digo es, sí, el pulgar arriba. Cuando te dicen el pulgar arriba es que hay un interés, pero no más. ¿Ok? Mm, claro, porque tiene que terminar existiendo una acción. una acción, claro, Entonces, claro. todo lo que uno publica en redes sociales tiene que tener una acción. No, pero tiene Claro, que tener algo a hacer, un clic, una claro, pero suscripción y una acción. claro, lo que pasa es que es el llamado a la acción. Y aquí cuando hablas del funnel de ventas, yo te puedo dar un clic,
para que tú vayas a leer un artículo fuera de la plataforma, por ejemplo. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que tú vas a comprar los servicios. ¿Entiendes? Ujú. Claro. Entonces ahí es donde está el punto de, y si te vas al otro funnel que tenías antes, era cómo lo convierto, cómo terminas convirtiendo. Y si hablamos de cambio organizacional, es la misma premisa que planteaste. Aquí no, a ver, el tema del funnel de ventas yo lo vería que lo tengo que aplicar tantas veces como empleados tenga para poder llevar la conversión completa. Porque de nada me sirve hacer la depuración y solamente impactar o que se cambien el 10 empleados de 1000, si tengo 1000. Ahora, ¿qué pasa? Hay estrategias que yo puedo utilizar y esos 10 que están comprados, que sería como el equipo líder o ese train the trainers o esos embajadores, sean ellos los que apliquen el funnel en sus áreas para que entonces efectivamente empecemos a generar más que estén comprados al cambio y puedan generar esa dinámica y esa inercia dentro de la organización para transformarla. Gracias por tu comentario. Estaba pensando en eso mismo, Antonio. Es decir, cómo esto se ve en un despliegue organizacional. Tienes las políticas, dices que va a haber un evento, la gente va para el evento, es el interés. Pero eso no significa que forman parte de eso. Entonces del evento tú agarras y dices, bueno, ¿cuántas personas quieren participar de estos grupos de análisis? Y esa es la suscripción. Y uno dice, pero vamos a formar equipo, eso es solo acción, ¿no? Es ¿Sí? interesante, ¿no? Y aquí tenemos puntos interesantes, que es por mí, contexto internacional, motivación intrínseca y la evaluación de la situación personal, ¿no? Te permite identificar posibles resistencias que no están relacionadas con el proyecto, sino con circunstancias personales. Y por ahí te decía, y Jesús dejó un mensaje sobre olvidarnos para una total olvido de la vida eterna y cumplir la verdad potencial, Señor. ¿Y qué es lo que dice el Señor? ¿Y qué es lo que hay para mí para eso? Sí, exactamente. Dice, los empleados le llegan al jefe así todo. Pero es que acabo de oír esto en tal cuestión. Le dice, no, pero ¿y eso tú me estás diciendo que me dio? Y me recuerdo más de una evaluación que en las empresas que uno corre proyectos que después a uno lo penaliza el jefe porque eso no significó nada para él. Uno se metió en un proyecto que no estaba dentro del portafolio de él, del jefe de uno. Uno siempre está de Bueno, salido, ¿verdad? y por eso que es interesante poder estar alineado con la estrategia y poder entender esa necesidad. Ojo, en esta caricatura sí es muy cómico, pero el punto es cómo me alineo justamente con esos líderes que están trabajando en el cambio. Y lo que termina sucediendo, en este caso porque es del empleado al jefe, pero normalmente es el empleado el que hace esa pregunta. Ok, ¿me vas a cambiar esto? ¿Y qué hay para mí? ¿Qué beneficio tengo? En eso tienes ¿Realmente, razón. realmente me estás beneficiando o me estás haciendo un detrimento en las condiciones laborales? Eso es muy cierto. Mira, a mí esta parte también me hizo pensar en esta palabra que la psicología usa. Somos individuos sociales. Es decir, aunque somos autónomos, independientes, como seres humanos nosotros somos sociales, o sea, y además nos enriquecemos de eso, crecemos gracias a eso también, porque no es solamente ese camino interno sí, de saber quién soy. Bueno, de hecho, la autoestima realmente tiene que ver de cómo te miran los demás a ti, porque esos son los lentes o los ojos que estás usando para definir un cuadro de autoestima. Entonces, a mí me parece muy interesante esto porque tanto el primer punto de que hay para mí como la evaluación de la situación personal tiene que ver con esa parte individual. Y el contexto organizacional también es importante desde el punto de vista social, que resaltan mucho la idea de las experiencias previas. O sea, realmente aquí no es que te bases en el conocimiento solamente, sino de que no puedes olvidar ese histórico que toda persona tiene. O sea, cada vez que va a participar en un cambio, van a venir esos recuerdos en cómo fue para la organización, si causó frustración o si fue exitoso,
porque bajo ese cristal también lo van a ver. Ujú. Entonces, Y del primero, bueno, explicando cada uno de ellos, ¿verdad? A mí me recordó mucho esa situación, el contexto organizacional en el estándar de cambios que decían que también hay que pensar si ese cambio es válido en la organización, ¿ok? Si realmente la organización donde estás intentando introducir el cambio, la empresa tiene un historial de éxitos en propuestas que tú haces, ¿no? ¿Ok? Y hay veces, y la última, la evaluación de situación personal, ¿verdad? Tú te olvidas que esa persona tiene una cantidad de cosas que está viviendo, ¿verdad? Y tú quieres a claro. ese empleado meterlo en un cambio y ya realmente no da para más, ¿no? O que el mismo cambio puede sentir que le afecte su vida. Sí, Entonces, eso también puede generar resistencia. sí. Preguntas claves para evaluar y herramientas para medir, ¿ok? Yo lo que diría es en las preguntas clave, ¿verdad? Es decir, y creo que lo estábamos viendo que salió una encuesta, que Alca tenía una encuesta individual, ¿verdad? ¿Ok? Ujú. Al Entonces final tú dices, terminas midiendo el clima asociado al cambio para poder ujú, identificar esos elementos que efectivamente pueden representar un ajuste en la estrategia para la implementación del cambio. sí, ¿Sí? sí, Que creo que es vital reconocerlos tempranamente para entonces poder direccionarlos como corresponde. sí, Y el tema es la generación del ruido y te devuelves a los elementos atrás donde hablas de rumores, pero realmente el rumor lo que hace es ruido. Y el ruido lo que hace es disminuirte la, la, digamos, la adversión positiva el interés positivo de que las personas participen en el cambio, porque hay alguien que tiene influencia sobre los demás, que tiene un punto de liderazgo que puede afectar efectivamente la ejecución. sí. Sí, Relacionado perdón, aquí a lo que era la parte del contexto organizacional. Entonces, y esto me pareció interesante porque ¿cómo se llama? En el de estándar de cambio, nosotros no habíamos visto cosas como medir el contexto organizacional, ¿verdad? Cosas, y ahí teníamos apoyo de liderazgo, niveles de comunicación, historia de cambios exitosos y fallidos. Entonces tenemos una base como para decir, basado en una serie de preguntas sobre estos conceptos, podemos ver cuál es la situación organizacional, ¿no? ujú. Inclusive para el caso de experiencia fallida, no sé si acá o más adelante, pero también me gustó transmitir el mensaje de, bueno, en aquella oportunidad fallamos, ¿qué vamos a hacer hoy para que eso no vuelva a suceder? O sea, o qué estamos haciendo que vamos a garantizar que hoy es diferente, hoy va a ser Exactamente. diferente. Que voy a Sí. hacer distinto y diferente para que tengamos el éxito. Exacto, esa parte me gustó. En esto de las herramientas también, fíjate que las herramientas, me encanta el hecho del focus groups, complementando un poco lo que dicen, Está hablándome de acá porque atrás. no es solamente la parte de liderazgo, ¿no? De cómo influyes con el liderazgo, sino de cómo la comunidad también puede, a la hora de reunirse y emitir las opiniones, va a tener un impacto porque vas a poder ver las diferentes perspectivas de otras personas. A nosotros, bueno, no sé ustedes, pero nos puede pasar mucho, cuando escuchas las opiniones de los demás, entonces dice, yo pensaba que era la única, pero no, o sea, mi pensamiento puede que coincidan con otros, o al contrario, puede ser que yo sea la única que piense distinto, pero los demás me hacen ver una perspectiva diferente también de cómo yo estoy enfocando ese cambio. Entonces, me gustó mucho el uso de la herramienta del focus group aquí por eso. Sí. Y tenemos acá marcos teóricos de motivación intrínseca. Por cierto, y está la parte de Friedrich Esper, ¿se recuerdan? Factores hiéricos y factores motivantes, ¿no? Ujú. Me recuerdo mucho el PMI que te decían, aprende a hacer estos marcos de motivación, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí hay, o sea, son demasiados modelos. O sea, Son demasiados, por supuesto, pero ¿y qué significa la personalización y la motivación intrínseca, ¿no? Pero lo primero que tú dices, hay motivación intrínseca y extrínseca.
¿verdad? La motivación intrínseca es algo que viene de ti. Entonces tú estás haciendo algo, ¿por qué? Porque te gusta, porque estás aprendiendo. No es porque es algo que vas a obtener un reconocimiento externo, ¿verdad? Entonces fíjate que te están llevando a motivación intrínseca, Claro, ¿no? Claro, o sea, que es la decisión personal de cambiar, que es la decisión personal de meterte en ese punto, independientemente de lo que suceda. que es importante para mí, o sea, lo que es importante para mí no necesariamente es importante para otra persona. Y ahí es donde empieza ese doble clic que le das a este modelo para personalizarlo y para saber en caso de que se baje el rendimiento o no se tenga el comportamiento esperado, poder saber cómo llegarle a esa persona Pero para que siga avanzando. el asunto es que tú como organización puedes moverte con motivación extrínseca, pero tú sabes que estás compitiendo con muchísimas personas por ese minuto de tiempo, ¿ok? Pero tienes que hacer que sea algo intrínseco para que no compita con nadie. Es decir, hoy en la mañana estaba oyendo un video, parece que en Madrid están haciendo un gran esfuerzo desde el punto de vista de turismo para cambiar lo que es la visión de la ciudad. Y ellos estaban diciendo que dentro de las charlas estaban diciendo de que al final el ser Madrid tenía que ser algo de la persona. Identificarse como Madrid tenía que ser de la persona y que uno lo hacía porque quería ser y no porque estaba compitiendo con que otra ciudad de afuera. Porque si uno lo hacía como algo propio, era algo que era perdurable en el tiempo, ¿no? Si lo vemos así. Y luego teníamos la evaluación de la situación personal, ¿no? Y le puse ahí, ese es Felipe, ¿no? He decidido Ese es enfrentar a la Felipe. línea, así que apenas se ponga linda me avisan. Exactamente. Sí. Ay, Dios, mira, yo cuando lo veo me acuerdo mucho, pero porque me sentí identificada una vez con eso. Cuando él está en clase, tengo que prestar atención a la maestra, tengo que prestar atención a la maestra. Pasó la hora, ¿entendieron? Y tú todavía estás, tengo que prestar atención. Ay, no. Y es fuerte porque si te das cuenta, muchos de la, es decir, yo creo que estamos en un mundo de migraciones y tú dices, bueno, pero ¿qué es esa situación personal? ¿Y cuál de estos factores normalmente están afectando a a esta gente, ¿no? Cuando tú tienes a alguien que está dedicado exclusivamente a lo básico, que es comer, por decir así, ¿cómo haces? Estaba pensando en la gente que está en el aeropuerto de Barajas en Madrid, que está ahí puesto, los ocupas que están viendo a ver cómo lo saca. Entonces, ¿cómo hace para cambiar una situación, para mejorar algo si tiene una situación personal tan difícil? Y empiezas a competir en las empresas cuando tienes unos empleados que a veces están muy mal pagos. ¿Cómo lo vas a cambiar? Imposible, ¿no? Sí, y es por eso que tienes que ir a esos específicamente, a esas situaciones, porque obviamente todo el mundo tiene situaciones y todo el mundo tiene problemas. Uno más críticos que otros desde una perspectiva, sin embargo, tus problemas son tus problemas y para ti ese es tu mundo. Entonces, ¿cómo efectivamente cuando voy a trabajar con el cambio logro identificar aquellos individuos o aquellas personas que podrían tener una situación particular que debo direccionar o apoyar en la solución de tal manera que se monten en el autobús del cambio? Sí. Sí, y sin Y olvidar Hay algo, que toda esta, perdón, di Estefan. sí, no, yo quería solamente decir que me acordé de algo eso hace como 10 años, yo corría mucho en el Parque del Este y me acuerdo que me tocó correr con una vicepresidenta de Digitel, por casualidad, ella corría en el mismo grupo mío y me acuerdo que era la época en que en Venezuela la inflación y todo eso destruía todos los salarios. Y ella hablaba del problema que tenían como ¿sabes? De lo poco que duraba el personal en atención al cliente, me acuerdo. Y yo me acuerdo Claro. que le decía, pero ¿cómo esperas tú sabes, que la gente sea fiel al trabajo si no saben qué van a comer al final de la semana, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver mucho con eso, pues, de que muchas veces
no entendemos la realidad del otro, si se quiere, o de la contraparte, porque está tan alejada de la nuestra o a nosotros no nos toca, que bueno, es muy difícil entender cuáles son los retos, parecido a lo que decía Ignacio antes, ¿no? De inmigrantes y gente que está sobreviviendo o pasando por problemas personales muy graves que, ¿sabes?, palidecen ante los intereses de la organización, si se quiere. Claro, claro. Y Que consciente que... no, que no olvidemos, para, digamos, cerrar el mensaje, que estos factores, los que nos van a ayudar, una vez identificados los factores, es justamente a minimizar la resistencia Ajá. de esa persona para el cambio que nosotros queremos implementar. Entonces, de ahí la importancia que uno realmente conozca los casos individuales, porque esta parte de deseo es para poder sí, transmitir la idea, reconocer qué es lo que motiva a las personas, pero en lo que respecta a la meta final, que es lograr el cambio con éxito, tener una claridad en esta etapa de deseo nos va a ayudar a manejar la resistencia que pueden tener esas personas. ¿Qué pasó? No te escuchamos, José. Estás hablando, pero no te escuchamos. Pero tengo Ahora 11 sí. preguntas, pero vamos a hacer la mitad, ¿les parece? Un gerente de proyecto está liderando un cambio tecnológico en su No, empresa, pero percibe... tienes la presentación, quitaste la presentación en modo presentación, valga la redundancia, y no estamos Mm. viendo la Acá está. dinámica Amigo de la Felipito. pregunta. Estaba diciendo, Ahí aquí está. está, recuérdese, su Ya. capítulo 2 del Club de Lectores. Y tenemos 11 preguntas, pero vamos a hacer la mitad. Un gerente de proyecto está liderando un cambio tecnológico en su empresa, pero percibe resistencia en su equipo. ¿Cuál debería ser su primer enfoque para minimizar esa resistencia? La B, ¿La B? buscar los beneficios y riesgos del cambio. Ok. 3. Un gerente comunica el cambio a través de un correo electrónico sin aclarar los riesgos de no implementarlo. Según Prosi, ¿esto podría fallar en general? Resistencia al cambio, las tres. ¿En general qué? ¿La resistencia o conciencia de la necesidad del cambio? ¿O compromiso del equipo? No, el riesgo para mí es que va a generar resistencia al cambio, porque te están mandando un correo electrónico, espera que todo el mundo se monte en el burro y creo que, ¿sabes?, con un correo lo va a lograr. Claro, pero esto podría fallar en generar. Sí, o sea, si yo me Ah, ubico en lo que sería la parte de generación de conciencia, o porque justamente el compromiso. Ah, sí, mensaje, es verdad, es transmitir el verdad. mensaje es en la etapa de generación de Ojo, está conciencia. verdad. concha de mango, Estefano, por la La concha de redacción. Sí, mango. sí, tienes razón. Examen PMP, examen PMP. 5. Un proyecto de cambio organizacional se implementa en un contexto donde el equipo está muy satisfecho con el estado actual. Según Prosi, ¿cuál podrá ser el mayor reto para el gerente? No es la de construir la conciencia sobre la necesidad del cambio. Ujú. 7. Estás liderando un proyecto de transformación digital. Tras explicar claramente por qué se necesita el cambio, notas que varios miembros del equipo aún no participan activamente. Según el modelo ACTAR, ¿cuál es la explicación más probable? La C, el equipo no ha desarrollado el deseo para Deseo. apoyar el cambio. Ujú. Mm. Ujú. 9. Aunque podrías irte también por el tema de la conciencia, ¿no? No ha Claro, comprendido. sí. Bueno, no, lo que pasa es que ya explicaste los riesgos, ¿no? Sí, exacto. Ajá. Aún no Está bien. participan activamente, claro, hay resistencia. Ujú. Ujú. Sí. 9. Un líder técnico nota que un grupo de ingenieros está desmotivado ante un nuevo sistema. Aunque saben que el cambio es necesario, no perciben beneficios para ello. ¿Qué concepto de marcar puede ayudar a resolver esta situación? No perciben beneficios para ellos. Wisdom. With, Wisdom. ¿Qué what hay the para fuck? mí? ¿Qué hay para mí? Como decía ¿Qué hay para mí? 11. Tu empresa está implementando varios cambios en los últimos 18 meses, muchos de los cuales fueron abandonados o mal ejecutados. Ahora se propone una nueva iniciativa, pero el equipo muestra resistencia. ¿Qué factor del deseo explica esta reacción? Tela organizacional, historia de cambios en contexto organizacional. Es la 2. Ujú. Submit.
6 de 11, hicimos 6. Muy bien, Bueno, muy bueno, buena. no las respondimos todas. Muy bien, muy bien. Ah, pero mira, se puso eufórico y todo, Antonio, ¿no? Esa expresión facial. Ah. José, no te escuchamos. Yo no sé si fue que José, No, no, estoy aquí con ustedes, ¿no? Le estoy tú enseñando la respuesta. no eres el único José. Ah, José Reyes. Esa- Aquí estoy. exactamente, exactamente. Acá estoy. Ay, perdón, José, besito. No quería ¿Algún, ser tan com- antipática. algún comentario, José Reyes, doctor Reyes? Sí. Ajá. ¿Algún Mira, comentario? definitivamente la gestión de cambio tiene unas aristas que vale la pena revisar a la hora de implementar una gestión de cambio. Suena interesante, pero todavía me queda la duda si cuando uno va a un proyecto, el gerente del proyecto debe acompañar de una persona que le ayude a hacer la gestión de cambio. Esa es todavía, digamos, la duda que me queda de estas Mm. lecturas que venimos haciendo. Sí, bueno, desde mi perspectiva, ya te doy la palabra, Antonio. Desde mi perspectiva no es una persona. O sea, para mí, o por lo menos yo he comprado la idea de que sí es necesario llevar el proyecto paralelo, lo que sería el proyecto técnico y el proyecto de gestión de cambio. Porque ciertamente una persona que está liderando un proyecto enfocado en el resultado per se de ese proyecto que tiene aspectos de objetivos humanos, materiales y, valga la redundancia, de resultado, de para qué se hizo, este, tiene muchas cosas que ya hemos visto en gestión de proyectos que tiene que seguir, financieras, de equipo, de planificación. Y la gestión de cambio, como la plantea este modelo, tú realmente tienes que profundizar persona a persona, ¿no? Entonces, Implementar. eso, sí, o sea, y eso requiere recursos, eso requiere tiempo, o sea, eso es un proyecto para mí, per se. Que puede ser de una dimensión pequeña, bueno, depende del proyecto. Puede ser de una dimensión grande, depende del proyecto, Sí, sí. depende del campo. Complementando lo que estaba diciendo él y José, y la pregunta, excelente pregunta. Cuando yo estaba en las consultoras, normalmente había un track de cambio incluido en la planificación del proyecto, pero un equipo totalmente distinto al equipo de proyecto. Y aquí el tema que tenemos es, obviamente, nosotros como gerentes de proyectos somos gerentes de cambio, indirectamente. Terminamos haciendo gestión de cambio empírico y lo que estamos es reforzando ese conocimiento para tener un rol mucho más amplio. Obviamente van a haber actividades que no te da el ancho de banda digamos, dependiendo de la complejidad del proyecto y de lo que implica. Sin embargo, te puedes apalancar y normalmente lo que termina pasando es te terminas apalancando con los equipos de comunicación internos, te terminas apalancando con los equipos de recursos humanos o talento humano para Mm, poder llevar la iniciativa adelante. Entonces es un reto, porque sí, sería interesantísimo poder ponerse las dos capas y poder hacer los dos roles. Sin embargo, depende efectivamente del impacto o del proyecto que estás trabajando, ¿no? Puedes hablar sí. de modificación de algún proceso y hacer gestión de cambio como gerente de proyecto dentro de ese proceso porque tienes digamos, una audiencia limitada y el ancho de Mm, banda te podría dar para poder hacer esos workshops o ese traer a la gente a bordo. Y normalmente mm, lo que me ha demostrado la experiencia profesional es que terminas apalancándote sobre los líderes funcionales que tienen influencia sobre los colaboradores. Y con ese líder es que tú te apalancas para que el cambio permee mucho más fácil con el equipo. Ojo, que no necesariamente es líder. ¿Me explico? O sea, es el Sí. jefe, tiene la autoridad y Exacto, va a hacer que el Sí, sí, empleado lo pero haga, pero te estás exacto. perdiendo de toda esa fuerza ADKAR que está por detrás del manejo, de la conciencia y el manejo motivacional. Entonces, ya lo que pasa a ser, entonces, bueno, cumplo órdenes. Pero Ajá. no, buenísimo. Estefan, un comentario final de tu parte. No, yo estaba de acuerdo, no, estaba de acuerdo con el primero, que son los líderes y en última instancia estaba pensando exactamente lo que acaba de decir Eli, que al final
si el cambio lo quieren empujar de arriba para abajo, pues pasa de todas maneras, pues. Entonces, porque me ha pasado las dos cosas, me ha pasado que vamos con el trabajo de abajo para arriba, convenciendo a todo el mundo y tal, y todo el mundo está a bordo y de repente llega un líder, quiero decir un jefe, que no está de acuerdo y listo, no se hace. Y me ha pasado también lo contrario, que o sea, hay algo que no tiene sentido Sí, para nadie y todo el mundo lo rechaza y de repente llega a sí, donde, al jefe que lo quiere y listo, todo el mundo tiene que embarcar. Y creo sí, que ojo. ambos, Ujú. sí, no, 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 adelante, sí, adelante. sí, 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 sí. No, que es No, que creo que los dos casos son extremos y son malos, pero como estaba diciendo Eli antes, creo que se pierde un poco lo del ACAR, porque creo que cuando toda la gente compra el cambio y está convencido de que es necesario, creo que es cuando primero no solamente que es beneficioso para el cambio, sino la organización como que se cohesiona mucho más para cambios futuros. sí, un poco que me hizo pensar Antonio cuando también explicó lo de te terminas apalancando en gerentes funcionales, personas de recursos humanos, gente de comunicación, pero apalancarse en ellos, conociendo la diferencia entre lo que es un proyecto y una operación, entonces lo que tú estás haciendo son tareas puntuales operativas para ellos. O sea, para esas personas en las que te estás apalancando, para ellos es una tarea más operativa. Ellos no tienen un objetivo y un compromiso con un proyecto de cambio. Para Entonces, mí, que hagan la para, tarea va a ser suficiente, pero no tienes la visión estratégica del cambio. No, no. para, para mí lo que me queda es agradecerles el que hayan colaborado con estos dos capítulos. Para los demás facilitadores, estamos abiertos a su participación en este nuevo modelo, presentación y compartir. Muchas gracias, Eli, muchas gracias, Antonio, José y Estefano. Nos vemos la próxima semana. Tengo que revisar si